Habíamos dicho que los dispositivos podíamos clasificarlos como orientados a bloques o dispositivos orientados a caracteres. Habíamos dicho que los dispositivos orientados a bloque, como el caso de los dispositivos digamos de disco, tienen la característica de que son direccionables, es decir, uno debe pasar la dirección del bloque para poder acceder a información de ellos. En cambio, los dispositivos orientados a carácter no tienen un parámetro de dirección, sino que es un flujo de byte que, digamos, se traslada de un dispositivo a otro o del dispositivo hacia la memoria. Así que, bueno, en el caso de los dispositivos orientados a bloque, tienen comandos para poder leer de esas unidades como read, write y seek. Seek, entonces, para posicionar, en este caso el cabezal, o en el caso de una cinta, no se usa seek, sino se usa locate, así como vimos en el capítulo pasado, que sería ubicar dentro de la cinta un registro determinado, pero bueno, tendría que rebobinar la cinta. Acá se muestra en esta transparencia que a la entrada-salida de estos dispositivos orientados a bloque puedo hacer de dos maneras, o una cruda, esto es sin un sistema de archivo que me esté soportando, por lo tanto yo soy un sistema de base de datos o tengo una aplicación que quiero independizarme del sistema de archivo, y entonces yo voy a hacer entradas-salidas crudas, directamente accediendo a un bloque lógico sin pasar por el sistema de archivo, o pasando a través del sistema de archivo y que se encargue el sistema de archivo de hacerme todas las conversiones o traducciones. Nosotros ya hemos hablado de esto, que por ejemplo la partición swap que hacen los sistemas operativos para caso de paginado no trabajan con zonas del disco que han sido formateadas con algún sistema de archivo. Así que directamente lo va a manejar el swap para llevar páginas o traer páginas que están, digamos, activas en este momento. Ya que la memoria virtual no es algo que se va a guardar, es algo que se usa en el momento para el proceso, porque tiene poco espacio en memoria principal, entonces se va a usar esa partición, por lo tanto no es algo que se vaya a guardar en ningún sistema de archivo. Así que le hace falta que la partición esté libre nada más. O sea, un hueco en el disco y bueno, sin formatear en alto nivel. Y las formas entonces de acceder a esos archivos, es posible que los sistemas operativos modernos proveen de un servicio de sistemas de archivos mapeados en memoria. Significa de que al archivo, cuando lo abran, lo van a traer al kernel, pero también es posible que me pasen algunos registros de ese archivo, de esa apertura, a mi espacio direccionable del proceso. Por eso dice mapeado en memoria, para que el usuario, directamente con instrucciones load, store, puedan acceder al archivo. Por supuesto, pero está replicado, está duplicado en el kernel también la información. Pero bueno, son algunas de las posibilidades. Los dispositivos orientados a carácter, como teclado, mouse, puerto serie, tienen comandos como muy elementales, como get, o muy amplios, digamos, como get o put, ¿sí? Aquí entonces yo quiero, es el equivalente a read, y put es el equivalente a write. Y digamos, una de las comodidades que tengo es que get puede ser un nombre de una función, y bueno, la llamada sistema tendrá el nombre específico de acuerdo al dispositivo. Este es el nombre del comando y del nombre también de la librería o de la función de la cual yo quiero sacar información o poner información. Por eso dice ahí que las librerías en capas permiten la edición del lenguaje de alto nivel, en cuanto a que yo podría usar nombres de funciones para poder acceder a estas llamadas al sistema. En el caso de los dispositivos de red, ¿sí?, no son ni de bloques ni de caracteres, porque digamos, quizá por una simplificación se podría
tipificarlo, porque bueno, los dispositivos de red son placas que me permiten comunicarme a través de un cable con otras máquinas a través también de su placa, y entonces normalmente hay un protocolo que va a hacer que se empaqueten esos datos de alguna manera y luego se envíen. Alguien podría decir, bueno, pero esos entonces son bloques. Sí, no se mueven con la misma característica. Yo diría que lo mejor es separarlo como un tercer grupo, porque digamos hay mucha variedad de protocolos, hay mucha variedad de comunicaciones, de tecnologías, y no tiene lo característico que tiene un bloque. Un bloque, yo le paso una dirección y puedo llegar al bloque, ¿sí? No puedo hablar lo mismo de un paquete en la red. Los paquetes que se envían en la red, si bien es cierto, algunas tecnologías de protocolos numeran el paquete, pero bueno, el paquete número 2 de hace rato ya no hay forma de recuperarlo, digamos, ya no es una forma de identificar. A ver, pasame el paquete número 2 que te transmití hace 2 años, bien, no hay forma de identificar, ¿sí? Así que no es comparable a los dispositivos de bloque digamos, que guardan, como los discos, a través de una dirección de un número de bloque lógico o un sector. Tanto Unix como la familia Windows tienen una interfaz para comunicarse con otra máquina a través de lo que se conoce como socket. Los socket es un término que significa enchufe, ¿sí? Una conexión. Yo quiero hacer una conexión con una máquina remota. Bueno, voy a crear una estructura de socket y a través de ese socket voy a comunicarme, ¿sí? Con esa otra máquina. El socket va a estar constituido del número de dirección IP más el número de puerto. Esos dos números concatenados van a formar un socket. Así que yo voy a tener una conexión entre esos dos puertos de una máquina con otra. Hay una funcionalidad que proveen los sistemas operativos para poder ubicarse digamos, en algún servicio de red, que es el select. Este select me permite, le permite al usuario pedir como servicio de cuáles son las máquinas que tengo conectadas y cuáles son las transmisiones que estoy haciendo, y como que me muestra el ámbito general de todas esas conexiones que tengo en el momento, de todos los sockets que hay establecidos, ¿sí? No es el momento de hablar de redes, tampoco yo soy un especialista en esto. Así que simplemente saber de que hay un tercer tipo de dispositivos, que son los dispositivos de estas placas de red, que van a ser tratadas de forma diferente, ni de bloques ni de caracteres. Bueno, esta forma de comunicar que aparece aquí, está puesto en los términos en inglés y además los de castellano. Pipe, que es una palabra reservada de los Unix, es un mecanismo de comunicación entre procesos a través de esta forma de un archivo temporal llamado pipe, en cuanto que hay un proceso que escribe sobre ese archivo y hay otro proceso que lee. Los tipos de estructura FIFO, en donde, por ejemplo, para el caso de una impresión, yo he mandado impresión, otro proceso mandó impresión, otro proceso mandó impresión, bien, se arma una cola FIFO, una cola, digamos, del tipo spooling en el disco, de manera que el administrador del sistema podría cambiar el orden en que quiere que se impriman los documentos que se mandaron a imprimir. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos que son más importantes que otros y capaz que el gerente necesita una impresión rápida, pero como el gerente imprimió recién y hay 10 trabajos en cola, el administrador del sistema puede cambiar el orden, ¿sí? Puede parar la impresión, cambiar el papel, ubicar la impresora y activar un trabajo de impresión en algún momento. Esos son los FIFOs. Stream o flujos de caracteres, ¿sí? Es una forma de comunicarse, digamos, como un caño en donde va circulando esos bytes, y de alguna manera el receptor se va a tener que dar cuenta de dónde están los bytes que le interesan. No hay un marco que diga aquí comienza y aquí termina, ¿sí? No tiene una estructura. Las colas
en cuanto que, bueno, de una forma bastante parecida a los pipe, tienen entonces una estructura de tipo FIFO en cuanto a que ingresen y, digamos, el primer ingresado es el primero en ser salido, digamos, más viejo. Y mailbox o buzones son estructuras de datos que provee el kernel para que los procesos puedan recibir mensajes de otros procesos en ese buzón o enviar mensajes a otros procesos a través de estos mailbox. Hay que distinguir quién es el emisor y quién es el receptor, y si, bueno, ese receptor se lo puede identificar con un process ID porque está en la misma máquina, o bueno, tendré que pasar un número de puerto y una función como para que el otro sistema operativo lo identifique y después le pase la información. Hay dispositivos que son particulares, así hablábamos hace rato de orientados a bloques, orientados a caracteres, tipos de placas de red que son especiales, y ahí ahora tengo un cuarto especial. El cuarto dispositivo, tipo de dispositivo que también es especial, son los que manejan el tiempo, relojes y temporizadores. O sea, cuando estoy hablando del reloj o clock, estaría hablando de aquel oscilador que está conectado a la placa madre, que me da un ritmo de trabajo. Estoy hablando del clock del cual yo puedo sacar la fecha y hora del sistema. Estoy hablando del tiempo transcurrido entre un momento determinado y el otro, por ejemplo un quantum de tiempo que le puede servir a la CPU para desalojar un proceso. Entonces, bueno, se apoyan no en el oscilador, sino en un registro que va guardando un valor que se le llama temporizador o timer, ¿sí? Así que, bueno, esto es esos timers, que son registros del procesador, me sirven para leerle los datos, leer el valor y hacer cálculos de tiempo transcurrido en un intervalo determinado. Así que le sirve al planificador para sacar un proceso, o le puede servir al usuario porque quiere crear un despertador. Entonces yo tengo una máquina encendida y a tal hora quiero que empiece a sonar, a ejecutar tal proceso, y de manera que lo use como despertador a la máquina, ¿sí? Se lo puede usar usando estos temporizadores. Esto que aparece ahí, IO Control, se refiere que hay algunas aplicaciones que pueden acceder a estas funcionalidades respecto de que es muy flexible. ¿Por qué? Porque estoy usando una técnica de stream o de flujo de caracteres o de bytes, y entonces yo aquí, dependiendo del dispositivo que sea, voy a leer o voy a escribir. En el caso, por ejemplo, de los de los timers, en el caso de los temporizadores, yo podría leer el valor del timer y guardarlo con esta instrucción. Veamos si hay alguna específica. No hay ninguna específica, pero bueno, lo que dice aquí el apunte, el libro, es que son, dentro de Unix, las más flexibles de las operaciones de I/O, porque me hacen una abstracción total del dispositivo. Quiere decir que yo no sé si es un teclado, no sé si es un disco, no sé nada. Bueno, esa instrucción es muy flexible, permite leer o escribir dispositivos de cualquier tipo. Bien, avancemos un poco más rápido en cuanto a que estas entradas-salidas, estas operaciones de entrada-salida, habíamos dicho que podían ser bloqueantes o no bloqueantes. Una entrada-salida va a ser bloqueante cuando el proceso que efectúe una solicitud, por ejemplo de read, deba bloquearse para esperar la respuesta. Eso significa bloqueante, ¿sí? O habrá otros casos donde el proceso dirá, bueno, no, yo no me voy a bloquear, yo voy a continuar con el trabajo, total, tengo instrucciones para ir haciendo hasta tanto llegue el dato. Cuando la tarea, la llamada al sistema que yo elijo, porque el sistema operativo me puede ofrecer dos tipos de read. Me puede decir, usted puede solicitar una llamada al sistema bloqueante de esta variante del read, o puede hacer una llamada al sistema de este read que es no bloqueante. Elija, ¿sí? Bien, si yo estoy programando, ¿sí? Si yo estoy programando, podría decir, bueno, a mí me gustaría que no se pierda tiempo,
y quisiera que el read que yo pida es no bloqueante, de manera que mi programa vaya avanzando y yo preveo que las instrucciones que van a continuación del read no tienen nada que ver con los datos que les pido al read, así que pateo un poco para adelante y en algún momento, bueno, especulo que ya me va a volver los datos del disco y entonces la instrucción esa va a aparecer unas líneas más abajo. Eso es como una comodidad para el usuario y es un gran dolor de cabeza para el sistema operativo. Las operaciones no bloqueantes son haceme acordar. Bien, yo ya hice algo y luego haceme acordar. El haceme acordar para el sistema operativo es problemático porque tiene que empezar a llenar estructuras en donde quedan cosas pendientes de ir resolviendo, ¿sí? Porque lo mejor para un sistema operativo es que hubiera sido bloqueante. Lo bloquea el proceso y entonces cuando está el dato, le da el dato, le pone una señal de que se active, digamos que cuando el proceso le toque ejecución, tiene los datos para sacar de tal buffer. En caso de que venga un dato, ahora el sistema operativo tiene que ver, ¿estará en ejecución? Bien, si está en ejecución tiene que poner una señal para que entonces él lo capture cuando se ponga en ejecución. Por otro lado, puede haber encadenamiento de cosas pendientes, digamos, se trastorna bastante la complejidad de un sistema operativo cuando las actividades son no bloqueantes, ¿sí? Bien, lo que pasa es que, como dice ahí, insuficiente para algunas necesidades. Yo no puedo darle el lujo de parar este proceso porque necesito ir ganando tiempo, así que bueno, no puedo parar, por lo tanto no me conviene las llamadas sistema bloqueante. Acá cuando dice que la llamada sistema es no bloqueante, esta variante de los sistemas operativos dice devuelve todo lo disponible. O sea, que si yo estoy pidiendo un dato de un disco, en el caso de un archivo, por ejemplo, lo que puede pasar es que yo lo tenga en caché. O sea, las operaciones de lectura y escritura tienen, como en la pirámide de memoria, niveles a los cuales acceder, ¿sí? Entonces, cuando un proceso quiere acceder a una información, lo primero que va a hacer es buscar en los registros de la CPU. No la tiene, busque en caché. No la tiene, busque en la memoria principal. No la tiene, busque en la caché de disco, que también es memoria principal. No la tiene, bueno, se va a tener que bloquear, porque ya más allá me va a hacer mucha demora. Entonces, cuando está diciendo que es no bloqueante, se va a fijar en las caché representante de los discos, y esas cachés son direccionables como si fuera memoria principal. Dice, devuelve todo lo que tiene disponible y sigue. O sea, hace un intento de buscar el read, los datos que yo quiero, pero los busca hasta la caché de disco, no busca en el disco, ¿sí? Y sigue. Y obviamente, una de las mejores formas, digamos, por eso fue inventado esta tecnología, multihilos. Los procesos son multihilos. ¿Qué significa eso? Que bueno, que tengo un hilo que le he pedido que haga tal cosa y ya está. Así que cuando esté ese hilo se bloqueó, pero no me interesa. El proceso no se bloqueó. ¿Se dan cuenta? La llamada del sistema no me hizo bloquear todo el proceso. He bloqueado un hilo y ahora sigo con otros hilos. Esto dice, se retorna rápidamente con la cuenta de los bytes leídos o escritos, porque bueno, la llamada al sistema me devuelve un número que es la cantidad de bytes que efectivamente han podido leerse o escribirse. Y una de las formas del tipo no, digamos, del tipo no bloqueante es asincrónico. Esta llamada al sistema o esta entrada-salida del tipo asincrónico, dice, se ejecuta al mismo tiempo que la entrada-salida. Esto es el paralelismo que decíamos hace rato. Acá es como que, bien, en el bloqueante no puedo continuar, tengo que esperar. Ese es el bloqueante. En el no bloqueante, bien, dame lo que tengas porque yo sigo, no voy a bloquearme. Y el asincrónico es como que he largado en paralelo la actividad esta, digamos, la operación de entrada-salida que estoy solicitando, y mientras tanto yo voy ganando tiempo. Y esto es lo que quizás quizás me adelanté, le estaba diciendo que aquí hay un paralelismo, y entonces el sistema operativo se complica cuando las llamadas al sistema son de tipo asincrónicas, ¿sí? Y hay que destinar muchas estructuras de datos, que revisar cuando ocurre algo, a ver qué cosas ha tenido pendiente, qué cosas se anidan. Bien, la complicación es bastante seria. Acá estamos viendo entonces dos métodos de entrada-salida.
respecto de que el sincrónico, entonces decíamos, no espera, y el proceso que hace la solicitud, aquí espera. El proceso que hace la solicitud tiene que esperar porque digamos, de alguna manera se comunica con la llamada al sistema, ¿sí? Y aquí está corrido el letrero. El kernel que aparece a la izquierda tendría que estar a la altura de la llave, ¿sí? Se ha corrido, al igual que esto. Entonces, en el espacio de usuario se genera la solicitud, se tramita en el sistema operativo se comunica con la parte del kernel, de I/O del kernel, de la entrada-salida, y se designa a un controlador, al driver de ese dispositivo, y el dispositivo ahí se frena, se bloquea. El controlador se bloquea, esperando que ocurra la interrupción. Ya ha sido avisado a la placa controladora, se comienza a gestionar la solicitud, va a demorar mucho tiempo y en algún momento, cuando se termine, ¿sí? La placa controladora entonces va a avisar y los datos van a empezar a ser transferidos a partir de la rutina de interrupción. Fíjense que la línea de trazo que aparece a la izquierda de la parte A del gráfico en sincrónico significa que no pasa por la rutina de interrupción en la bajada, sí pasa en la subida. Eso quiere decir, ¿sí? Además de la demora y de la espera que tiene a la izquierda, no pasa por la rutina de interrupción. En cambio, sí, cuando no hay para qué. En cambio, sí, cuando la placa controladora interrumpe, se elige una rutina de interrupción y esa llama al driver que estaba bloqueado y así se le devuelve el dato al programa que estaba pidiendo. El gráfico de la derecha, que está hablando de una comunicación o un método de entrada-salida asincrónica, significa que no va a esperar. La solicitud viene del proceso de usuario, se canaliza a través de un driver correspondiente, no pasa por las interrupciones, va a la placa esta de la controladora, de la cual yo le estoy pidiendo, y inmediatamente retorna el control. ¿Lo ven? Retorna el control al proceso por la izquierda, en la flecha de la izquierda. Pasa que el rayo, el haz láser no se ve cuando ustedes después lo vean. Personalmente, sí se puede ver la flecha esta. Así que en este caso, en el asincrónico, la petición viene, se tramita en la placa controladora e inmediatamente se le devuelve el control a este proceso. Años después, cuando esté la solución, entonces recién retorna al proceso de usuario. ¿Lo ven? Pero bueno, seguramente el proceso de usuario ha previsto eso y tiene cosas para hacer hasta que vuelva el resultado Respecto de cuáles son las actividades de un subsistema de entrada-salida, lo que tiene que hacer es planificar en el kernel las actividades. Eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior. No se puede entrar al disco de cualquier manera, hay que planificar los accesos al disco, ¿sí? Para que esto sea realmente tenga un buen rendimiento. Además, usted tiene que prever en las operaciones de entrada-salida, y el kernel sabe de eso, de destinar posiciones de memoria para buffer. Esto es, usted se va a comunicar entre dos dispositivos que son de diferentes velocidades, así que prevea de tener suficiente depósito para ir guardando la información antes de que se vaya a perder, ¿sí? La técnica de buffering es una técnica de la capa del subsistema de entrada-salida. Ahí están las razones, digamos, por las cuales usar buffer, ¿sí? Tabla de estado de los dispositivos. Los subsistemas de entrada-salida necesitan llevar un control de cuáles son los dispositivos que están trabajando y quiénes son los que hicieron solicitudes pendientes de resolver, y por lo tanto necesita estructuras de datos que guarde esa información, ¿sí? Por ejemplo, aquí el teclado está desocupado, por ejemplo, la impresora esta láser está ocupada, ¿sí? Y entonces hay una solicitud cuya dirección de comienzo es esta dirección y tiene tal longitud que tiene que imprimir.
De ahí, de esa dirección de memoria, tiene que sacar los datos y mandar a la impresora esta láser. El mouse está desocupado, la unidad de disco 1 está desocupada, la unidad de disco 2 está ocupada y tiene solicitudes pendientes en el encadenamiento que aparece aquí, ¿sí? Directamente la tabla de dispositivo, esta tabla de dispositivo no tiene identificación de proceso. No tiene identificación de proceso. Aquí, ya a esta altura, ya me dice qué es lo pendiente que está de realizarse. Me dice, yo quiero leer el archivo XX, o yo quiero escribir el archivo III, ¿sí? Cuyas direcciones de comienzo son tal y longitud de tal, siempre esto en números de bloques lógicos, ¿sí? Ahí no está hecha la conversión. Nosotros sabemos que después el driver de alguna manera se va a comunicar con la ROM BIOS y la ROM BIOS le va a hacer la traducción de ACHS. En la ROM se hace la traducción a CHS. Esta transparencia está mostrando las transferencias, las velocidades de transferencia de los distintos dispositivos para este sistema operativo, para esta máquina, ¿sí? SAM no tan solo hizo sistemas operativos, sino también hizo máquinas, ¿sí? Y de muy buena performance. Por supuesto más caras, pero sí se dedicaron a hacer de las dos cosas, hardware y software. Bueno, y ahí entonces tengo la tasa de transferencia del teclado. La tasa de transferencia del teclado trabajando a qué velocidad. Bueno, aquí por ejemplo tenemos, esto debe ser 0,1 mega. Un módem puede estar transmitiendo quizás a un poquito menos de 100K, ¿lo ven? Por eso es que arranca ahí. Y bueno, como esto es logarítmico, ven que es logarítmica la abscisa, así que bueno, capaz que esto no sé si será 1 o 2 o qué valor, pero estamos hablando de megabytes seguramente. Así que bueno, este es el teclado, el mouse, que puede ser un poquito más rápido, comienza un poco más rápido, el modem que es más rápido, el disco rígido, que arrancará entonces a partir de unos cuantos megas, hasta llegar a, no sé, a los 500 megabytes, un disco rígido. Ahí tengo otros dispositivos capaces de transmitir a más alta velocidad. Ahí tengo un gigabit Ethernet, un serial ATA, ¿sí? Fíjense entonces cómo yo puedo, cómo voy a empezar a levantar la velocidad a partir de que los dispositivos estén internos al computador, porque hasta ahí todo es externo. Desde el serial ATA para arriba es interno, por lo tanto las distancias son más cortas, por lo tanto las velocidades son mayores, ¿sí? Este InfiniBand es un bus propietario, no me acuerdo de qué firma, pero bueno, se usa para conectar servidores, es decir, para conectar sistemas de disco a cierta distancia. Qué sé yo, 10 metros, 20 metros, me puedo conectar con un bus de este tipo, ¿sí? Esto es uno de los avances. Aquí podría estar fibra óptica también. Ahí lo tengo, el PCI Express. Fíjense a las velocidades que puede transferir, al orden de los gigabytes por segundo. Esto es un bus interno del procesador. ¿Han visto esto o han escuchado nombrar del hipertransport? ¿Sí? El hipertransport es una palabra reservada de AMD, pero bueno, la están usando para SAN aquí en este caso. Es un bus de alta velocidad que le permite conectar la CPU con placas aceleradoras gráficas. Y aquí está el bus del sistema en cuanto a que, bueno, este bus es el interno de la CPU. No, pero el otro, hyperthreading es otra cosa. Claro, no, esto es un bus y hyperthreading es una técnica, digamos, de poder ejecutar hilos en esos registros del Intel. Hypertransport es una tecnología de bridge, así como veíamos hace rato de Pentium. Entonces de la CPU sale un hypertransport para conectarse con bancos de memoria y con las placas aceleradoras. Porque ya no existe el frontside bus. En las tecnologías modernas desapareció el frontside bus, ¿sí?
se usan otros tipos de tecnología porque el frontside bus es un bus paralelo. Entonces, como se está volviendo al serie, entonces es otra tecnología. Tienen switch metido ahí adentro. O sea, lo que se aprendió con switch afuera en redes, ahora se incorpora a nivel de nanoelectrónica. ¿Sí? Estos subsistemas de entrada-salida en el kernel también tienen que tener, aparte de tener buffering, de lo que veíamos recién en planificación, tienen que tener posibilidad de cacheo. ¿Sí? ¿El cacheo para qué servía? Nosotros cuando preguntábamos qué era un caché, decían la frase célebre, un buffer inteligente. El caché es un buffer inteligente. Claro, digamos, uno convendría cachear los datos, o sea, retener los datos y no borrarlos del buffer, porque es muy probable que lo vuelva a necesitar por el principio de la localidad de la referencia, ¿sí? Así que es clave, como dice ahí, para un buen rendimiento. Un sistema de computación es malo o bueno dependiendo si se le cumple y lo puede aprovechar al principio de la localidad de referencia. Por ejemplo, si yo quisiera capciosamente o malditamente probar un sistema de computación, haría programas que no siguen para nada el principio de la localidad de referencia. Entonces lo haría saltar de una dirección a otra total, ¿se dan cuenta? Para ver qué tan bueno es en el hardware, digamos. Quizás para probar algunas cosas. La técnica del spooling, esto es el ejemplo más clásico, es la impresión, en donde las operaciones de entrada-salida, en este caso salida para impresión, van a ser manejadas a través de un demonio de impresión, que es el que se va a encargar de sacar los trabajos de impresión del disco y llevarlos en un cierto orden, si nadie dijo nada, hacia la impresora. Y la reserva de dispositivo, lo que está tratando de hacer es que los procesos hagan solicitudes para reservar dispositivos. ¿Por qué? Porque esos dispositivos tienen que ser usados de forma exclusiva. Por ejemplo, la cinta. Cuando alguien quiere cinta, que la pida, ¿sí? Y cuidado, porque como esos tipos de dispositivos son de uso exclusivo, pueden caer en deadlock, ¿sí? Porque una vez que la tiene a la cinta, no la puede soltar. Y a lo mejor me está pidiendo otro dispositivo de uso exclusivo y esto puede llevar a un deadlock, ¿sí? Entonces, acá, como no se comparte, hay que pedirlas para que me las asignen y luego yo las tengo que liberar. Y resulta que es voluntariamente. La liberación no es obligada. Si hemos visto eso, que para resoluciones de problemas de sección crítica o para el problema del deadlock, una de las condiciones de prevención es que yo libere cuando yo quiera el dispositivo, no que me lo quiten. Otra de las cuestiones que también hay que resolver es el tratamiento de errores. Son puntos de fallo. El hardware de entrada-salida son puntos de fallo. No es una electrónica de semiconductor puro, sino que tengo dispositivos mezclados, mecánicos, ópticos, etcétera. Pero sobre todo mecánicos son los que son más factibles de fallar. Por lo tanto, yo tengo que tener un sistema operativo que cuando una placa no esté andando bien, no me voltee, ¿sí? Simplemente entonces yo sepa qué mensaje mandarle al usuario y de última mataré el proceso, qué sé yo, pero no me tiene que voltear por el hecho de que una placa no esté andando bien o un dispositivo no esté andando bien. Los procesos tienen por costumbre por ahí intentar leer un dispositivo y el dispositivo no anda, el pendrive no está bien conectado, está fallado, o cuando existían los disquetes era, digamos, un penar de los sistemas operativos porque estaba permanentemente intentando ver si puede leer el disquete o no y con errores, ¿sí? Bien, así que aquí se ve que los dispositivos devuelven un número de error o código para identificar o para notificar al usuario qué cosas va a hacer. Y respecto de la protección, esta protección es ya conocida por nosotros. Los dispositivos de entrada-salida no están al alcance de un usuario, por lo tanto no pueden estar
no pueden ser instrucciones de usuario, sino que están definidas como privilegiadas. Si yo mantengo eso, separo al usuario, aíslo y por lo tanto todo va a pasar por el kernel. Al pasar todo por el kernel tengo doble problema, porque bueno, voy a tener que resolver la concurrencia, pero bueno, voy a tener las cosas controladas, ¿sí? Y solamente usted va a poder acceder a esos dispositivos a través de llamadas al sistema. No queda otra, digamos, para que esto pueda ser manejable. Pero, fíjense en este caso, se debe proteger todas las ubicaciones de memoria mapeada y de los puertos de entrada y salida frente a los accesos de usuario. Ya que yo ya le he dado la posibilidad que él mapee a un dispositivo por esta técnica de usar la entrada-salida mapeada de memoria, decíamos al comienzo de la clase en este video que no se grabó la primera parte, que ahí el usuario tiene la posibilidad de con load store acceder a posiciones de dispositivos cuando la entrada-salida ha sido mapeada de memoria. Eso significa un gran problema y entonces tendría que controlarlo por ubicación, que en esas direcciones él no tenga acceso. Acá se está mostrando entonces, bueno, una llamada al sistema típica. Digamos, el autor ha puesto en el espacio del usuario, él hace una llamada al sistema, hace un trap, o sea, salta a modo kernel, se mete en el modo monitor, así se llamaba antes el modo monitor o modo kernel. Los sistemas operativos se llamaban monitores originalmente, es como que se ha saltado al monitor. Y hay un case que está diciendo en caso de que, o sea, ahí tengo un peine para elegir la llamada sistema enésima. Entonces, esta llamada sistema enésima, aquí decido, me manda a la llamada sistema read, que es la que estaba necesitando, se realiza esa llamada al sistema y, bueno, retorna al proceso de usuario, ¿sí? No hay nada, digamos, muy relevante aquí. Las estructuras de datos del kernel se refiere a que el sistema operativo va a tener que tener una cantidad impresionante de estructuras de datos y de algoritmos que va a tener que estar corriendo permanentemente. Los archivos que va abriendo el usuario, las conexiones de red que se están estableciendo porque el señor está bajando películas, el señor está comunicándose con chat con alguna otra persona, son conexiones, son socket, son enchufes que hubo que habilitar a partir de este sistema operativo y son las cosas que tengo pendientes que están realizándose. Cuáles son los dispositivos de carácter que están conectados, etcétera. Así que para cada uno de estos dispositivos tengo que tener buffers para transmisión, lugares de depósito para transmitir, digamos, para que no se pierdan, ya que las velocidades son diferentes. En algunos casos tengo dispositivos que son direccionables, o sea, me voy a comunicar a través de un bloque. Bien, y algunos sistemas operativos, como el caso de Windows, usan, y hay otros más también, pero bueno, el caso más clásico es el de Windows, usan métodos de orientado a objetos y paso de mensaje para implementar la entrada-salida. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en vez de hacer una llamada al sistema simple para hacer un read, capaz que hacen una llamada al sistema para hacer no sé, digamos una operación como un send o como un receive, que son instrucciones específicas de paso de mensaje. Y bueno, esto se puede implementar porque la orientación a objetos está muy relacionada con el paso de mensaje, con los microkernels. Los orientados a objetos es un modelo de diseño, de análisis, por supuesto, pero de programación, pero están muy relacionados con los sistemas operativos de tipo microkernel, porque, bueno, en los sistemas operativos de microkernel los procesos envían mensajes a procesos servidores. Acá un objeto envía un mensaje a otro objeto y le dice que quiere ejecutar tal o cual método. Es como que también a través de esos parámetros que se envían de los mensajes se están pidiendo que se ejecute un método en un objeto X, en un objeto determinado. Acá se ve cuáles serían algunas de las tablas o de las estructuras de datos que usa Unix como para mostrar la complejidad. Del lado de un proceso de usuario, en memoria, tengo un número, ¿sí?, que me dice cuál es el archivo
el número de archivo que va a abrir un proceso. Después de un open, nosotros hemos visto eso en uno de los capítulos anteriores, hemos visto que cuando un usuario pide un open como llamada al sistema, el sistema le devuelve un número. Ese número, ¿por qué? Porque, por ejemplo, quiere abrir un archivo, el archivo alumnos, y entonces le devuelve el número 4. Ese número que está devolviendo el sistema operativo es el número de file descriptor o la posición en la tabla de archivos abiertos por el usuario. Con ese número se tiene que manejar para operaciones read y write, nunca más el nombre del archivo. El nombre del archivo fue usado originalmente, ¿sí?, cuando se hizo la búsqueda del nombre, a ver si existía, si él estaba intentando abrir un archivo inexistente, etcétera, y se tenía los permisos. Pero una vez que pasó todos esos controles, nunca más se usa el nombre del archivo, sino que a partir de ahí se usa un número, que es este número de posición dentro del vector de archivos abiertos por el usuario. Luego hay una tabla, ambas están en el kernel, todo está en el kernel, porque el usuario tampoco, por más que sea su tabla, no puede tener acceso a esta tabla. En el kernel hay un registro, hay una tabla de archivos abiertos por todos los usuarios. Ahora él va a llevar el control de esas aperturas, y entonces tengo que, por ejemplo, un descriptor de archivo o un inodo, en el caso de Unix, un inodo, esto sería un inodo, esto es un inodo, y entonces tiene el registro que me está apuntando a este inodo, el puntero, esto sería un puntero al siguiente en realidad, porque los inodos se pueden armar como estructuras de datos en la tabla. O sea, es un caso de dos estructuras combinadas. Tengo una tabla que por supuesto es rígida en cuanto al tamaño, pero yo podría relacionar cada una de las entradas de la tabla, y a cada una de esas entradas la llamo inodo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor del puntero para operaciones de lectura y escritura de este archivo que está abierto? El usuario ya hizo 10.000 lecturas. Entonces el puntero está en la dirección 2.345.000. ¿Por qué lo dejo ahí? Bueno, porque a lo mejor él quiere seguir leyendo secuencialmente. Entonces dejo registrado el valor del puntero de lectura dentro del archivo, o el valor del puntero de escritura. Capaz que le está agregando datos al final o está modificando. Bueno, hay un puntero entonces que me selecciona acá. Estos punteros salen porque cada vez yo abrí un archivo, ¿para qué? Para lectura o para escritura. Estos son para operaciones estas abiertas, como decíamos, del caso de dispositivos como el teclado, como el módem. Puedo hacer un llamado a una función IO control, ¿sí?, que es muy flexible en cuanto a que no está restringido a un dispositivo en particular. Bueno, esto es entonces un registro del sistema de archivo. Y por otro lado, también en el kernel tengo un registro de la cantidad de enchufes, ¿sí?, socket, que van a tener la placa de red de esta máquina conectada con otras máquinas. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí hace una suposición. Supongamos que alguien quiere leer un archivo de un disco. Lo primero que hay que hacer es determinar en qué dispositivo se encuentra. Ahí el autor les dice la diferencia que tiene Windows frente al modelo de Unix, donde Windows pone para abrir un archivo todo el camino: C2./ sistemas operativos / 2K3 / o sea, todo el camino, y con la unidad puesta o separada con los dos puntos, C2.D2.H2. Lo que son los sistemas operativos del tipo Unix no usan esa nomenclatura, sino que montan un archivo, un sistema de archivo del disco H, lo montan sobre el disco C, entonces tienen un solo árbol, y entonces pasan un nombre, y cuando pasan un nombre, en algún momento tienen que determinar en qué dispositivo se encuentra. O sea, son facilidades para el programador, pero dolores de cabeza para el sistema operativo. O sea, es la doble cara, digamos, de Windows. Windows ahí pensó en ese momento que, bueno, esa pequeña complicación al usuario de poner si el archivo estaba en C2. Estaba en D2. Estaba en H2. Dijo, bueno, no es tan complicado, el usuario sabe mejor que nosotros dónde está, y eso nos puede ir ayudando. Yo creo que eso fue un acierto a Tannenbaum, digamos, Tannenbaum, que por supuesto es un defensor de los Unix,
porque él tiene un sistema operativo Minix, él dice que esto es una complicación, que el usuario puede perderse. Yo creo que el usuario sabe, salvo que entre a buscar, y entonces, bueno, si entra a buscar, bueno, hoy ya Microsoft tiene funciones de buscar en todas las unidades y se acabó, listo, ¿sí? No. Pero bueno, esto es una complicación para el sistema operativo porque tiene que descubrir si ese nombre de archivo que se está pasando, en qué dispositivo se encuentra. Hay que traducir el nombre a un número, que es lo que vemos para poder acceder a un file descriptor. Después hay que leerlo físicamente los datos, por lo tanto tengo que sacar la dirección de comienzo de donde se encuentra, traerlos a un buffer para poder tenerlos más cerca y más rápido. Y hay que tener disponibles los datos para nueva solicitud de proceso, porque, bueno, en este caso de cachear los datos en estos buffers para que los procesos puedan sacar información. Y luego, por último, regresar al control del proceso. Esto que se está hablando aquí es el ciclo de vida de una solicitud de entrada-salida, en cuanto a que un proceso de usuario entonces realiza una solicitud, por ejemplo un read o un write. Ahí está la llamada al sistema. La llamada al sistema puede ser atendida ya. ¿Cómo lo sé? Bien, ¿está en caché? Sí. Ah, bien, entonces aquí lo tengo en caché, mandale, listo, ya está. La llamada al sistema, la entrada-salida se completó porque los datos, gracias a Dios, los teníamos en caché. No he perdido tiempo, eso fue una llamada al sistema no bloqueante. ¿Lo ven? ¿La llamada al sistema puede ser satisfecha ya? No. Bien, entonces, a partir de ahora, voy a enviar una solicitud a la placa controladora pasándole el número de bloque, etcétera, a qué proceso le tiene que responder. Y bien, a partir de ahí, bloqueo el proceso, listo, paso a llamar al planificador para que me diga qué otro proceso voy a ejecutar. Así que bueno, aquí ahora, fíjense, claro, eso por un lado del proceso, dependiendo del sistema operativo, si es monolítico, claro, el controlador, el driver, se ejecuta en mi espacio de proceso. Por lo tanto, por ahora todavía no lo he bloqueado. Lo voy a bloquear cuando el driver termine de poner los comandos en la placa controladora, y entonces ahí bloquean el proceso por supuesto se bloquea en el driver del kernel, pero bueno, se bloquea el proceso. De alguna manera ahora va a esperar a que el sistema, de alguna manera por interrupción, cuando la llamada del sistema, cuando la operación de entrada-salida se complete, la interrupción va a interrumpir a la CPU. De nuevo se va a poner a ejecutar el driver correspondiente que quedó pendiente, quedó bloqueado. Sí, bueno, aquí no dice eso, aquí dice que el dispositivo termina y entonces la entrada-salida se completa, se genera una interrupción, es atendida la interrupción, por lo tanto se selecciona una rutina que es la que va a atender esa interrupción y se determina cuál es, de quién es la operación que se ha completado, porque encima vienen millones de operaciones pendientes, y dice, ¿para quién es? Bien, para fulano, bien. Entonces hay que ir ahora con un código, entrar a la tabla de proceso, marcarle como una señal pendiente. Los procesos se manejan con señales. Nosotros tenemos una frase célebre que dice, las interrupciones son al hardware como las señales son al software. La teníamos, la frase célebre es así. Las interrupciones son al hardware como las señales son al software. Cuando yo quiero interrumpir para que me atienda la CPU, bien, le envío una interrupción y en algún momento me va a atender. Cuando quiero que un proceso me atienda, le dejo una señal o le envío una señal. En realidad esto de enviarle es dejarle en la tabla de proceso, en el PCB, para que cuando él se despierte ejecute el código de la señal y listo. Algunas señales él las puede ignorar, pero hay otras que no las puede ignorar, las tiene que sí o sí ejecutar. Bueno, ahí están los datos de vuelta y ahí ya con esos datos los transfiero, los dejo en el buffer porque los datos estos han llegado al kernel, ahora hay que pasárselo y llevárselo a la casa, ¿sí? Hay un servicio puerta a puerta. Este servicio entonces significa que tengo que meter en el espacio del usuario los datos que él me ha pedido. Esta técnica que usa Linux o Unix es una técnica entonces digamos simple, pero que involucra a muchos códigos, porque es una técnica de flujo. Maneja un criterio de productor-consumidor.
Entonces, cuando yo pido algo a una llamada al sistema, el sistema designa un código que me va a atender, tiene una función que va a resolver e inmediatamente le va a pasar esos resultados a otro código y a otro y a otro. Ahí está esta técnica que un usuario, decíamos, cuando va a dirigir, digamos, en Unix, cuando se va a tramitar una entrada-salida con la característica de un stream o flujo, Unix arma ese stream para esa solicitud y designa cuáles son los módulos que se van a encolar en una relación de productor-consumidor, que es lo que decíamos recién, ¿sí? Así que todo eso hace que un flujo de bytes que viaja desde un dispositivo, que puede ser el teclado, puede ser el disco, puede ser la placa de red, lo que sea transparente y sea una cosa, como les puedo decir, muy libre y fácil de programar. La complicación la va a tener, y la demora la va a tener el kernel adentro, con tanta comunicación entre esos procesos, entre esos códigos que no son procesos, para poder responder. Pero bueno, hay una cabecera del stream y hay una cola del stream, ¿sí? Ese stream, entonces, es eso que dice ahí, es una comunicación en un canal en ambos sentidos, full duplex. Esto van a ver ustedes en comunicaciones el año que viene, que es una comunicación que se establece entre un emisor y un receptor, pero que el emisor pasa a ser receptor también, así que puede hablar y escuchar al mismo tiempo, como lo que ustedes hacen con el teléfono. Pueden hablar y escuchar al mismo tiempo, así que es una comunicación full duplex. Es semiduplex cuando uno habla tipo transmisor, hola, ¿cómo estás? Cambio, y entonces suelta el botoncito para escuchar lo que el otro transmite, así que la comunicación ahí es un solo sentido. Bien, es una forma cómoda de resolver las entradas y salidas a través de stream, y es muy amplia porque lo que viajan son bytes sueltos, ¿sí? Esto se llegó a inventar y está siempre ahí latente. No es que sea la única forma de comunicar, sino que medio que los sistemas operativos quieren tranquilidad respecto de nuevos dispositivos que aparecen. Aparecen nuevos dispositivos, ¿qué significa eso? Y bueno, no, mira, no hay algo previsto, porque nosotros veníamos trabajando con discos, con un formato de tal tipo, y bueno, ahora me sale no sé, una memoria de este tipo, pendrive o lo que sea, y bueno, pues no tengo previsto yo una tecnología. Entonces, con esto, bien, es un caño abierto. El caño abierto puede venir una gota o puede venir millones de litros simultáneos. Entonces, es una forma, yo creo, de Unix de tranquilizarse respecto de nuevas tecnologías que aparezcan para hacer operaciones de entrada-salida. No es la mejor, yo diría que es la más elemental, muy rudimentaria y lenta, pero bueno, con eso se están sacando el problema de incorporar nuevos dispositivos. Por supuesto, los dispositivos que vengan, cada fabricante provee un driver, y el driver que me están trayendo tiene que ser compatible con mi sistema operativo y también con el hardware. O sea, cuidado, no cualquiera fabrica cualquier cosa en China y a partir de ahí arréglensela. No, tienen ellos la obligación y si quieren vender, tienen que tener distintos tipos de driver para cada uno de los sistemas operativos. Pero bueno, nos queda la idea entonces de que Unix, el modelo de POSIX, ha inventado una forma de comunicación con los dispositivos a través de estos streams, ¿sí? Bien, y el último tema que vemos es rendimiento, respecto de que las operaciones de entrada-salida, la conexión con los dispositivos, es toda una historia, es muy lento todo. No tan solo es lento en el dispositivo, sino que me ralentiza, o sea, me hace lento a mi sistema. ¿Por qué? Fíjense lo que dice aquí. Exige una carga intensa a la CPU para ejecutar códigos de los controladores de dispositivo. Tengo que estar poniendo códigos de los drivers, en particular, para que se ejecuten, para que vean si ya está el dato, para que envíen el pedido. Luego también porque tengo que planificar en qué orden van a llegar esos pedidos, ¿sí? Aquí planificar las peticiones. Yo aquí he puesto planificar los procesos, pero es planificar las peticiones. Nosotros hemos visto que se pueden planificar en muchos criterios, como scan, como look, como SSTF.
es el Shortest Seek Time First. ¿Por qué? Porque el disco es un dispositivo grande. Bien, y me hacen perder tiempo con los algoritmos. Los cambios de contexto se duplican cuando hay interrupciones. ¿Cómo? ¿Que las interrupciones no eran la panacea? No, las interrupciones son un problema. ¿Y por qué? Y bueno, yo he puesto las interrupciones, he puesto un timbre en la casa. Tengo un teléfono. ¿Qué no es un avance tecnológico? No, es un problema. Porque yo estoy haciendo algo y pum, suena el timbre, pum, suena el teléfono. Me interrumpen. Tengo que hacer cambio de contexto. Tengo que dejar de pensar en lo que estaba pensando para pasar al contexto de atender el teléfono, el timbre. Entonces son pérdidas de tiempo. Bueno, exactamente lo mismo me pasa al kernel, digamos. Está ejecutando algo y le aparecen las interrupciones. Bien, Tannenbaum decía en su libro que las interrupciones más bien había que canalizarlas como hilos, no como un código, ¿sí? De rutina privilegiada del kernel, sino ¿por qué tendrían que ser tan privilegiadas? Dice Tannenbaum, tienen que ser hilos. Y al ser hilo, entran en las generales de la ley, así dice la gente de antes. Ellos dicen la generala de la ley, no sé, pero no es juego. Entran las generales de la ley, eso significa de que, bueno, tienen una prioridad, tienen un quantum, tienen, no sé, entran con todos los, digamos, los requisitos para hacer un código que se va a ejecutar. Así que si ahora a las interrupciones las considero hilos, está bien, hilos del kernel, pero, o sea, para ser más prioritarios, pero son hilos. O sea, ya no voy a tener todo el desorden de rutinas que se van anidando y que no sé dónde me quedó pendiente, no guarda, después tenés que volver, un montón de estructuras que tengo que estar revisando, a ver si ya terminé, no terminé, dónde están los datos, qué buffer, bueno. Entonces, si los trato como hilos, Tannenbaum dice que esto se simplificaría mucho el diseño de un sistema operativo. Datos que tienen que ser copiados. ¿Copiados dónde? En la controladora, en la memoria, como buffer. ¿De qué? Del kernel. ¿Y el usuario? No, en el usuario también. Entonces estoy teniendo en muchos lugares repetidos datos. Guarda, ¿por qué? No, porque el usuario te ha modificado el dato que tenés ahí en esta entrada, salida mapeada. En estos archivos o entradas, salidas mapeadas en memoria. Mira, el usuario te lo ha modificado. Uy, rápido hay que actualizar en el kernel, actualizar en la controladora, actualizar en el disco. 4 veces tengo que estar actualizando. O sea, mucha complicación, mucha pérdida de tiempo, el rendimiento al suelo. Al suelo, porque todo pasa por CPU. Son instrucciones que se tienen que ejecutar en CPU. ¿Qué pasa con la red? ¿Colgarme en la red no era una ventaja? No, más me estresa. ¿Por qué? Porque tengo que estar atendiendo a la red. La velocidad de la red han crecido tremendamente. Me están interrumpiendo a cada rato. Paquetes que llegan, paquetes que se van. Entonces, esto hace que los sistemas operativos hoy sean mucho más complicados. Esto que he puesto de estresante es simplemente porque, bueno, a los seres humanos les estresa. Obviamente que, digamos, los materiales también se estresan, en el sentido de que nosotros conocemos del estrés o de la fatiga de los materiales en mecánica, ¿sí? Un brazo que se está moviendo, bueno, tiene una fatiga de material, en algún momento se quiebra. Por el momento, nosotros tenemos movimientos de partículas adentro de electrones o protones o cargas eléctricas, y también se puede hablar de una rigidez o un endurecimiento de un material. Digamos, no es un tema que se lo hable mucho, pero bueno, también tiene cierta fatiga en los materiales. Ahí está mostrando una comunicación entre computadoras. Fíjense entonces, un carácter que es tipeado en una máquina, se genera una interrupción. Esa interrupción es atendida, se corre la rutina de interrupción, se designa al driver que va a atender esa interrupción, se le pasa ese dato al kernel, ¿sí? El kernel entonces le manda una copia al proceso de usuario, ¿sí? Para que él vaya viendo qué está pasando. Alguien está tipeando, es decir, yo quiero ver lo que tipeo en mi máquina, así que bueno, ahí pasa al contexto del usuario, termina mandándome al monitor lo que yo estoy tipeando, y ahora el kernel se entera. Lo que quiere hacer él es mandar hacia otra máquina, así que ese dato que se quiere comunicar está chateando capaz, entonces se designa cuál es el driver de la placa de red, porque ese era el driver del teclado. Esto que recién vimos por la izquierda es el driver del teclado. Ahora está designando al driver de la placa de red. Va a la placa de red, esta adaptadora, se genera una interrupción, digamos, en cuanto a que no es que se genera una interrupción acá,
la placa de red, el driver ejecuta la placa de red. Ah, está bien. La placa de red, sí, está bien. La placa de red ahora avisa a la CPU que necesita ser atendida porque el usuario quiere enviar datos y por lo tanto de alguna manera, bueno, todo esto se encapsula, se le pone códigos de protocolo, se rellena, se arman los paquetes y en algún momento, bien, ahí en algún momento esto tiene que salir. En realidad no puede continuar hasta allá. Si no sale a la red, en la red se recibe el paquete, la placa interrumpe, la interrupción designa un driver, el driver se comunica con el kernel, le dicen, che, ¿para quién es? Cambia el de contexto al kernel, ahí está el demonio de red, el demonio de red es el que recibe eso, el kernel entonces aquí tramita para quién es para un determinado proceso, obviamente que lo dejan los datos en el kernel, bueno, y en algún momento esto tiene que avisar y volver a decir, che, se mandó bien, recibí bien los datos, mandó un acknowledgement, un ACK, y entonces esta placa recibe la interrupción y aquí dice, la llamada al sistema se ha completado. Si trabajo con confirmación, si trabajo con enviar datos y asincrónicamente, no sé, si se llegaron bien y si no también, bien. Eso era para mostrar nomás la complicación que hay todavía cuando no se resuelven las cosas en una máquina, sino que tengo que hacer participar a varias máquinas. ¿Cómo puede mejorarse el rendimiento? Bien, reduzca los cambios de contexto, ¿sí? Los cambios de contexto, recuerden que este autor llama cambio de contexto al cambio de proceso, ¿sí? Disminuye las copias de datos y bueno, pues si yo disminuyo estoy sujeto a que supongamos, si no grabo en el kernel los datos y lo grabo en el espacio de usuario, ¿qué pasa si el sistema operativo después decide sacar esa página porque no hay lugar y me saca los datos de una operación de entrada-salida y me los lleva al disco? Cuando le digan, che, ya está listo tus datos, che, ¿dónde están? No, acaban de llevar la página afuera, se la llevaron al disco. O sea, cuidado porque no puedo tampoco reducir las copias porque el sistema se vuelve muy inestable. Disminuir las interrupciones, sí, digamos, de alguna manera, ¿cómo? Bueno, que me interrumpan, pero cada muerte de obispo, 2 veces al día, para traerme todo de una sola vez. Esto es entonces, ahí el autor decía, quizás volver al sondeo, quizás volver al polling, quizás volver a la época primitiva de la entrada-salida programada. Hay dispositivos que son rápidos y las demoras no son tan grandes, así que me convendría, en vez de que me estén interrumpiendo, bien, que yo pregunte. Me molesta que me interrumpa. Yo te voy a preguntar cuando yo quiera y esté disponible. Fíjense la filosofía, esa filosofía es decir, ¿por qué? Porque cuando yo te voy a preguntar, yo ya estoy preparado para atender lo que vos me vas a contestar. Por lo tanto, tengo reserva, tengo hechos, códigos, tengo el contexto del procesador preparado para eso. Que si me interrumpen, bien, me agarran en un mal momento, tengo que dejar todo y bueno, eso ya también Tannenbaum lo decía. Las interrupciones son un mal necesario, pero a veces yo preferiría que no me interrumpan y por lo tanto yo preguntar a ver si el dispositivo ya está listo. Bueno, pero en algunos casos se puede hacer, en otros casos no. Usar DMA siempre que sea posible, esto lo libera la CPU, ¿sí? Y que los DMA tengan una tecnología de canal. IBM inventó canal hace 40 años. ¿Qué son los canales? Y bueno, los canales son tecnologías mucho más evolucionadas que los DMA puro. Ellos no tan solo tienen procesador interno, sino tienen RAM. Tienen posibilidad de ejecutar programas grandes adentro de esos procesadores. Entonces pueden comunicar con muchos dispositivos en paralelo. Entonces se liberan semejantes cantidades de datos que tienen que estar llegando de la calle, o sea, de los periféricos. Bien, por eso son mainframe. Por eso IBM, la distinción en un PC de un mainframe pasa por ahí, por las cantidades de dispositivos de entrada y salida que están conectadas. Y eso lo han resuelto con una tecnología que se llamó canales, ¿sí? Con procesadores especializados, con toda una estructura, como si fuera un pequeño computador que atiende a las entradas y salidas. Bueno, y lo que se está diciendo es, traten de hacer o mantener un buen balance entre todos los dispositivos,
para que estén sincronizados y no haya tantos lentos que me están interrumpiendo y me desincronizan, digamos, de alguna manera. Bueno, y esta es la última transparencia que está mostrando cómo las nuevas generaciones ha hecho que el hardware aumente la velocidad, que la eficiencia se pida cada vez más eficiencia, que el costo de desarrollo crece, sí, crece, porque cada vez que va a aparecer, ahí el autor habla en la última parte, diciendo de que cuando un fabricante de un dispositivo, digamos, dice, bueno, ahora tenemos que fabricar un driver. Acabamos de fabricar esta pieza electrónica, ahora hay que fabricar un código para que lo maneje. Lo primero que hacen esas empresas es generar un algoritmo de alto nivel. Y en alto nivel prueban ese dispositivo, prueban ese driver, o sea que hacen driver de alto nivel. Porque, bueno, digamos, por supuesto tienen traductores aquí adentro, pero lo que quiero decirles es que el diseño de esos drivers es muy complejo. Entonces lo mejor es primero simular, y la simulación lo mejor es hacerlo en alto nivel. Y luego empiezan a bajar. Cuando bajan, ¿sí? Tienen que probar de que ande este driver en lenguaje ensamblador, que es el verdaderamente que va a terminar, y después tienen que ver cómo queda ligado al kernel que lo quiero ligar. O sea, cómo se va a llevar con ese kernel. Va a tener incompatibilidades, tengo que ajustarlo al driver, porque se va a amalgamar con un kernel que, digamos, tengo que conocer. ¿Y yo voy a conocer el código del kernel? Si es Microsoft. Digamos, ellos no me van a decir cómo es el código del kernel. Por lo tanto, yo tengo que ajustarme a los requisitos que me están pidiendo de interfaz en un momento dado. Entonces, bueno, yo como fabricante tendré que construir códigos en Assembler cumpliendo con los requisitos, y yo le tengo que entregar ese código. Ellos me dirán, anda, no anda, tiene que corregir esto o aquello, pero, digamos, en definitiva, esto es mucha pérdida de tiempo, ¿sí? Lo que está diciendo aquí es que yo, a medida que me aleje obviamente del hardware, estoy incrementando la flexibilidad. Obviamente que si yo me voy a alto nivel, con poner un read aquí, listo, yo me desentiendo. Acá tengo que poner un in y un out al puerto tanto. Ahí yo no tengo flexibilidad. En cambio aquí puedo tener un IOCTL como tenía Unix, una llamada al sistema muy flexible que puede hacer lectura, escritura, lo que sea necesario para el dispositivo. Pero bueno, esto es entonces el capítulo 13, que esperemos que